Hola Juan José, ¿cómo le va? Hola, Delfina, ¿cómo estás? Excelente, bienvenido. Muchas gracias, estoy muy agradecida por contar hoy con su presencia aquí y por la posibilidad de poder entrevistarlo y conversar un poco con usted. No, un gusto, para mí es un placer, así que muchísimas gracias por la invitación. Me alegro mucho. Está bien, para arrancar, para aprovechar al máximo el tiempo que tengo con usted, tengo una guía, le aclaro, por eso me va a ver que voy leyendo. Quiero arrancar mencionando una de las cosas más destacables de su personalidad, que es su calidad de veterano o héroe de Malvinas. Estamos en abril, es el mes argentino patriótico por excelencia, y hoy justamente, 7 de abril, me han dicho que se festeja o se conmemora la promoción 82. Así que quería arrancar enviándole un saludo, un gran aprecio hacia todos ellos. Y bueno, quería iniciar pidiéndole o preguntándole qué mensaje tendría usted para estas personas que, bueno, al igual que como usted lo hizo, fueron a poner el lomo y a arriesgar su vida para defender la soberanía. ¿Qué les diría? ¿Cómo los saludaría? Lo escuchamos. Bueno, hoy los saludé, a muchos de ellos tempranito los saludé, yo tengo un gran aprecio, fueron oficiales que eran cadetes del Colegio Militar y un día la patria los convocó, se recibieron de subtenientes y marcharon a distintas unidades. Nosotros en NOS tenemos varios integrantes de ellos, uno de ellos es Marcelo Lambías, que es un gran amigo, y tuvieron un comportamiento heroico en la guerra, un comportamiento muy destacado, Pelufo, Vilgre, Jan Vías, Pravat, bueno, una cantidad, me voy a olvidar seguramente de decenas de ellos. Así que este día siempre los saludo con un enorme abrazo, el orgullo y el honor que me cabe su amistad y el haber combatido con ellos, digamos, ¿no? Creo que se perdió un poco la señal, pero lo escuché perfectamente. También un saludo muy amable para Marcelo Llambías. Algún día también lo tendremos aquí entrevistándole. Bueno, otra cosa muy destacable que me parece de lo que fue su lucha, ya yendo de una manera cronológica, le quería preguntar porque sé que usted fue cara pintada y participó de los eventos de Semana Santa junto con Aldo Rico. Es una persona que yo tuve también el privilegio de poder conocer a finales del año pasado y cuando le pregunté por usted, porque mi curiosidad puede más a veces, él me respondió asintiendo y diciendo que usted era un gran patriota. Por supuesto que comparto, entonces le quería repreguntar esta vez a usted la cuestión, ¿qué piensa usted del señor Aldo Rico? ¿Lo tiene en relación? ¿Lo tendría en cuenta para trabajar políticamente? Bueno, a ver, empecemos. Cara pintada es una definición periodística de una enorme operación que se armó a raíz de un planteo que hicimos en el año 1987, justamente en Semana Santa, y donde nosotros planteamos desde hace mucho tiempo un montón de cosas adentro de la institución. Al presidente de la Nación se lo vendieron como si fuera un golpe de Estado. Esto duró 3 días. El día domingo Alfonsín se dio cuenta que no era un golpe de Estado y lo que hizo es venir a hablar a Campo de Mayo con nosotros y se dio cuenta que no era un golpe de Estado. Era un planteo que reclamábamos distintos tipos de problemas que vivía una institución que hacía muy poco tiempo había terminado una guerra, que requería reestructurarse, que requería darle un enfoque político al tratamiento de la guerra contra la subversión y así lo entendió el presidente Alfonsín. Tanto es así que el día lunes no nos echó a nosotros del ejército, echó a toda la cúpula del ejército que había gestionado y le había vendido el tema como un golpe de Estado que iban a reprimir violentamente y nunca lo pudieron reprimir. Y en ese momento el teniente coronel Aldo Rico, que había sido mi jefe de curso de comandos en el año 81, fue un gran maestro para mí en la vida militar, se puso al frente, viniendo desde San Javier, Misiones, que era jefe de unidad, se puso al frente de este reclamo hasta el día domingo, digamos, sufriendo él como jefe las consecuencias, digamos, ¿no? Yo por Aldo Rico tengo un especial aprecio militar, es uno de los mejores soldados que he conocido en mi vida y su amistad me honra. Aldo ya está alejado de la política, siempre es una fuente de consulta por su experiencia, por su valentía y por su claridad de pensamiento. Así que yo cuando arranqué este proceso en el 2019, una de las primeras personas que consulté fue él. No sé, una muy vieja
muy entrañable amistad, además de ser hermanos de la guerra, digamos, ¿no? Excelente. Bueno, quería iniciar blanqueando también esa cuestión de cara pintada, como usted ya aclaró, porque también es bastante agotador escuchar gente que desconoce la realidad política y la historia reciente del país hablando de intentos de golpes de Estado o cosas que no tienen nada que ver con cuáles eran los verdaderos objetivos de lo que fue su movimiento. Así que bueno, celebro su amistad y un saludo también para Rico. Ahora sí, entrando más en lo que son sus visiones políticas y yendo al grano, quería preguntarle, términos como globalización o globalismo, ¿cómo se lleva usted con estas palabras y con estas cuestiones? ¿Cuál es su visión, tanto personal como la estrategia de parte del partido para afrontar esta realidad internacional? Bueno, hay veces, hay gente que confunde globalización con globalismo, ¿no? Y son dos fenómenos distintos. La globalización es un fenómeno de integración a nivel internacional, fundamentalmente a través del comercio, a través de las redes, a través de mecanismos de comunicación que no existían, vincularon a los seres humanos y a los distintos países y a las distintas culturas con una forma de integración mucho más sencilla de lo que antes existía. Eso es un fenómeno que tiene que ver con comercio internacional, que tiene que ver con un montón de aspectos culturales, económicos y sociales de las personas. Lo otro es globalismo. El globalismo es un movimiento internacional fundamentalmente sustentado a través del sistema financiero internacional. Este primer fenómeno de globalización que los Estados Unidos lanza después de la caída del muro de Berlín como una herramienta geopolítica de control del mundo, digamos, de los Estados Unidos, es un monstruo que empieza a tener vida propia y hoy hay un modelo internacionalista, globalista, sustentado fundamentalmente en lo que hoy se llama el capitalismo financiero, que es una corriente que tiene vínculos comerciales, que además ve al Estado-Nación como uno de sus límites, con lo cual sistemáticamente lo ataca, lo deroga, ve las culturas, las identidades culturales como una barrera para este fenómeno global, ha generado una distribución internacional del trabajo y de la producción, obviamente favorable a China, por ser el lugar de la mano de obra más barata, y que tiene una capacidad productiva basada en un modelo totalitario de gestión política, y que es un fenómeno de avasallamiento cultural de las identidades nacionales. Entonces, frente a esto, nosotros, ¿qué es lo que decimos desde nosotros nos enrolamos en esta nueva... Delfina, muchos todavía siguen hablando en Argentina, fundamentalmente, en términos de derecha e izquierda. El fenómeno de las derechas y las izquierdas no describen ya ninguna categoría política razonable ni que tenga que ver con la realidad. La pregunta de rigor es, ¿Cristina es de izquierda? Digamos, con lo cual, hoy las nuevas categorías políticas en el mundo, el nuevo modelo de describir la política y las alineaciones en el mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en Brasil, inclusive en Asia, tiene que ver con los fenómenos políticos globalistas, con estos fenómenos que adhieren a ese modelo de globalismo internacional y los fenómenos soberanistas. Y no claramente se inscribe adentro de este modelo de las nuevas políticas soberanistas, que identifican una sociedad donde hay fronteras claramente definidas, hay un Estado, porque el Estado es una sociedad jurídicamente organizada, y a partir de ahí un fenómeno de soberanía. Un modelo de soberanía que no solamente es un modelo de control territorial. Hay muchos que reducen el fenómeno de la soberanía a un fenómeno de naturaleza de control territorial. La soberanía tiene mucho más que ver con eso. Tiene que ver que las personas, los individuos, puedan tener control y trazabilidad de las leyes y de las normas que surgen en el propio país a través de autoridades que ellos eligen, y no por parte de un burócrata, de un organismo internacional en algún lugar del mundo que dicta una norma que uno la tiene que cumplir y nadie lo eligió. Entonces, todo esto abarca el fenómeno del soberanismo. Totalmente de acuerdo. Bueno, desde este espacio, de hecho, siempre venimos diciendo que izquierda y derecha, justamente como usted lo dijo,
a esta altura, ya en este siglo, representa bastante una categoría obsoleta, que ya no quiere decir nada, que ya tiene bastante margen de error en el momento de definir la ideología política de una persona o un sistema político como tal. Entonces siempre decimos que la contienda de este siglo o de estos tiempos es o patriotismo o globalismo. Con lo cual, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Y un poco sobre lo que usted venía hablando, yo quería preguntarle respecto al modelo al cual se orientaría o al cual iría a apostar nuestro país en caso de llegarnos a la presidencia, que tiene que ver con la dicotomía, que quiero saber si usted cree en esta dicotomía de industrialización o exportación de materias primas. Ya un poco usted habló de la ¿cómo se dice? De la División Internacional del Trabajo. Entonces quería que lo aborde un poquito desde ahí para que nos demos una idea de cómo sería llevado a cabo. Argentina sigue parada en discusiones del siglo XIX, digamos, y algunas del inicio del siglo XX. La discusión del tamaño del Estado, Estado grande, Estado chico, la discusión si industrialización o materia prima es una discusión obsoleta. Hoy el mundo, ayer lo hablaba en una entrevista, lo que está discutiendo es la economía real, no la economía en abstracto. Pues fíjate que Trump, en sus 4 años de gobierno y su lucha contra el fenómeno globalista, lo que Trump discute es el trabajo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le dice a las empresas americanas, de las cuales los grandes capitales financieros son accionistas, si ustedes sigan produciendo en China o sigan produciendo en México, yo les voy a poner aranceles de importación. Vengan a producir a los Estados Unidos y contraten al trabajador americano. Entonces, este fenómeno de lo que produce un país no tiene que ver con una discusión ideológica. La discusión ideológica en Argentina ya es pornográfica, digamos, ¿no? Porque la ideología, Delfina, es la caricatura de una idea. La realidad es tan compleja y tiene tantas aristas que ninguna idea per se puede describir y puede normatizar en forma perfecta toda la complejidad de lo que abarca la realidad, fundamentalmente en el aspecto social, productivo, económico. Entonces lo que nosotros creemos es que la economía real es la sociedad en sus interacciones económicas. Y en eso hay una variada gama de temas que la sociedad decide producir y decide hacer y decide exportar y decide vender y decide intercambiar. Las sociedades son poderosas cuando el núcleo social, las interacciones económicas de adentro de la sociedad son potentes. Esto es la historia de Argentina, digamos, ¿no? Con lo cual, nosotros estamos totalmente afuera de esa dicotomía. Además, Delfina, en los próximos 30 años, Argentina lo que necesita es producir todo tipo de productos materias primas, productos industriales, productos manufacturados, porque lo que requiere el rescate de la Argentina es producción y lo que requiere es empleo, porque el empleo es salario, el salario lo que genera es consumo y genera la base de una espiral, de una economía virtuosa que a lo largo del tiempo te sanea todo el resto de las variables, empezando por la moneda. No sé si soy claro con la respuesta. Bien, sí, yo entiendo. También voy leyendo los comentarios y creo que vamos muy bien. Me alegra que y usted también se autointerprete como por fuera de este tipo de dicotomías que al final del día no aportan nada. Bien, ahora un tema un poco distinto. Usted en una ocasión, estando al aire en Crónica TV, esto me llamó mucho la atención y se lo tengo que preguntar, afirmó que se sentía identificado en ciertos aspectos políticos por Roca y por Perón. Me gustaría saber cuáles son estos aspectos que usted rescata de cada uno de estos procesos. Bueno, el fenómeno ideológico, lo que trata siempre de hacer el fenómeno totalitario del pensamiento único que vivimos en la Argentina desde hace 40 años, es hacer historia, es hacer política con el pasado. Entonces, politiza la historia. Entonces, yo siempre sostengo que yo rescato a todos los actores de la historia argentina porque todos fueron protagonistas, con errores, con defectos, con sus aspectos humanos, con sus virtudes, con sus aciertos, todo eso conforma lo que es el nudo de la historia. En las dos personas que vos decís, claramente Roca es en el siglo XIX la persona que entiende que Argentina debía terminar de integrarse territorialmente, que debía formarse un Estado nacional que tuviera la capacidad de gestionar la Argentina y que tuviera la capacidad de hacer cumplir las leyes en todo el territorio nacional,
que tuviera la capacidad de invertir en infraestructura para el propio territorio nacional, y así lo hace, digamos, ¿no? Empieza con la campaña al desierto en 1870, después 2 veces presidente, y ese proyecto de nación, que era una nación que se veía insertada en el mundo no solamente desde un modelo productivo, sino además desde un modelo de integración social. Ese proyecto trajo a la Argentina 4,5 millones de inmigrantes, funda un proyecto de nación de casi 150 años, que después tiene sus reivindicaciones y después tiene su cancelación. Una de las reivindicaciones adaptativas en la historia de este fenómeno, de este proyecto de nación, es el primer plan quinquenal de Perón en el 46, en un contexto post-Segunda Guerra Mundial, donde dentro de ese contexto una de las mayores posibilidades era que se repitiera una tercera guerra mundial, y lo que arma ese primer plan quinquenal, con defectos, con una cantidad de cosas que con el diario del lunes podríamos haber dicho no tendrían que haber estado, otras que fueron muy caras, otras que fueron mal llevadas a cabo, pero el concepto estratégico era preparar una Argentina para un mundo que iba a sufrir la tercera guerra mundial y que no tenía que volverle a pasar las carencias que había tenido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un proyecto de petróleo, petroquímica, despliegue territorial, autoabastecimiento en toda forma de combustible, y es un fenómeno de inversión en la Argentina fenomenal. Años después, a partir del año 84, 85, cuando ya Argentina se mete adentro del modelo socialdemócrata, después viene el Mercosur y demás, Argentina cancela ese proyecto de nación y remata 3 generaciones de inversiones, digamos, remata un Estado que tenía 3 generaciones de inversión encima, lo remata en forma absolutamente absurda, sin pensar en concesiones mixtas, en la inserción del capital privado, directamente remata y cancela un proyecto de nación que había durado 150 años. Así que este es un poco el planteo con respecto a Roca y a Perón, ¿no? Bien, excelente, excelente. Me parece muy buena la aclaración porque a muchos de nosotros nos despertó bastantes dudas, pero es excelente la forma que tiene de abordarlo. Ahora, la siguiente pregunta también está orientada a un tema distinto. Cuando yo estaba viendo el debate presidencial, recién metiéndome en esta cuestión de lo que es su partido, me llamó mucho la atención que fue el único candidato que de primera vuelta dijo: yo creo en Dios, creo en Argentina, creo en los valores patrióticos. ¿Me puede decir, lo cual, pero creo que es muy necesario tener presente la idea de Dios porque somos una nación forjada con sangre cristiana? Entonces quiero que me diga cómo es que usted encuentra la relación entre Dios, política, o cuál es la relevancia de creer en Dios, o qué quiere decir Dios, patria y familia. Usted puede encararlo como usted quiera. Sí, claro, por supuesto, sí. A ver, yo arranqué así el debate porque me parecía que era una forma de presentación sin ningún tipo de engaño y con mucho orgullo de los valores que sostengo, y que la política normalmente no se atreve, primero porque no los tiene, y después porque no se atreve a manifestarlos, digamos, ¿no? La patria, Dios, la familia han salido del lenguaje de la política hace mucho tiempo. ¿Qué es Dios en el lenguaje de la política? Cuando el presidente de los Estados Unidos, cualquier presidente, termina un discurso presidencial, lo primero que dice es: Dios bendiga América, ¿no? Y en el billete de $1, en todos los billetes, pero el billete de $1, los americanos tienen impuesto: nosotros confiamos en Dios, in God we trust, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los constituyentes colocan a Dios en el centro del preámbulo de la Constitución Nacional? Dios como fuente de toda razón y justicia. Porque es una forma como los hombres, y sobre todo los hombres con poder, que son los hombres de la política, reconocen que hay algo por arriba de ellos. Reconocen que hay un bien mayor a su propia capacidad de accionar. Y ese bien es Dios. ¿Y qué quiere decir Dios en el lenguaje de la política? Dios en el lenguaje de la política y en el centro de la Constitución, lo que nos dice a nosotros en forma de reflexión, es que los seres humanos no podemos pautar normas, no podemos diseñar normas legales que están en contraposición con el derecho natural, que es el derecho de Dios. Leyes que vayan contra la vida, leyes que vayan contra la familia, leyes que vayan contra la organización social. ¿Por qué? Porque son cuestiones del orden natural que es
de alguna manera la ley de Dios. Y esto es lo que significa Dios en la política. No significa obligar a todos a creer en Dios. Lo que significa es que las personas con poder reconocen que hay un poder por arriba de ellos, que es el poder núcleo y el que de alguna manera les da poder para poder gestionar las cosas que tienen que hacer. La patria es un valor que atraviesa toda la normativa argentina desde su fundación. La patria es ese proyecto colectivo que tiene que ver con los orígenes, con las raíces, con el pasado, con el orgullo por sobre el pasado, con la herencia recibida del pasado y con el compromiso de lo que todavía ni siquiera está, que es el futuro. La patria es ese proyecto colectivo que a nosotros que somos pobres seres humanos en este enorme universo, en esta enorme creación, nos constituye en sujetos históricos. Sin el concepto de la patria, nosotros seríamos individuos, seres humanos tirados alrededor del mundo. La patria es lo que nos constituye como agentes de la historia, como sujetos de la historia. Y la familia es la organización social básica, digamos. En todo el entramado social de las sociedades intermedias, la familia es esa sociedad núcleo que además tiene como fundamento ser el núcleo formador del ciudadano. Nosotros aprendemos todas nuestras primeras virtudes y los valores que adquirimos en la vida de la mano de nuestra familia. Nosotros aprendemos economía dentro de nuestra familia. En ninguna familia se gasta más de lo que se gana. Aprendemos la convivencia con nuestros hermanos, con el vecino. Todo ese modelo de la futura sociabilidad, la base de eso es la familia. Por eso la Argentina está arrasada, porque durante años y décadas se han dedicado a destruir el sentido de la familia. Recordemos en el 2019 la publicidad en la ciudad de Buenos Aires que nosotros denunciamos, familia modelo a deconstruir, digamos, ¿no? En este nuevo lenguaje globalista. Entonces, nosotros yo creo fundamentalmente que esas son las bases en las que se puede armar un proyecto de convivencia. Sin esos tres factores, el concepto de Dios como un concepto unificador y como un origen y como un sistema de poder que está por arriba del poder de los hombres, la patria como un modelo colectivo, como una visión colectiva que implica un orgullo, un sentido de identidad, una pertenencia a un territorio, a una sociedad. Y sin el concepto de la familia es casi imposible en la Argentina de hoy pensar que somos una comunidad. Argentina es un país desintegrado socialmente, desintegrado territorialmente y al borde de la total desintegración. Por eso me parece que esos tres valores son fundamentales en el rescate de Argentina. Excelente. Creo que diciendo solo Dios por sobre la Argentina podemos resumir todos los valores que usted ha desarrollado. Bueno, ahora tengo un tema que me lo han preguntado muchísimo cuando puse el sticker de preguntas para usted y creo que también le va a llamar mucho la atención la pregunta. Respecto a la cuestión de los mapuches o los autopercibidos mapuches, como usted dice, sabemos que por supuesto tenemos que combatir a esta corriente anglófila, terrorista, separatista y todo lo que usted ya nos va a comentar. Entonces, ¿cómo planea hacer usted para combatir a este movimiento bastante antipatria y que bastante intenta vulnerar nuestra soberanía como argentinos? Sí, como vos muy bien lo referís, Delcy, todos los conflictos étnicos de los últimos 40 años en el mundo son conflictos étnicos siempre armados desde el exterior y en función de algún interés geopolítico. Normalmente siempre aparecen conflictos geopolíticos, o conflictos étnicos, perdón, siempre arriba de fuentes de petróleo, de gas, de uranio, siempre donde hay recursos naturales apetecibles, ¿no? O casualidad. En el caso de los mapuches autopercibidos, el RAM es una sociedad armada en Gran Bretaña, donde de los 5 secretarios, uno parece que es mapuche y los otros 4 son británicos, son ciudadanos británicos. Aparece en el 2010 con un enorme nivel de coincidencia con un censo que hace Gran Bretaña en las Islas Malvinas, donde con 1.800 censados en ese censo, si las Islas Malvinas querían formar parte o no del territorio británico, se establecen
frente a una diplomacia argentina absolutamente nula, el concepto de autodeterminación de los pueblos. Yo me acuerdo la coincidencia porque discutiendo este principio en muchas redes con Kelper, con británicos, siempre aparecía el argumento, pero ustedes tampoco son originarios, los originarios de ahí son los mapuches, ustedes son tan importados como fuimos nosotros, ¿no? Aparecía siempre ese mismo argumento, y al poco tiempo surge el RAM. Te cuento como dato que el primer izamiento de bandera del RAM en San Martín de los Andes, por ahí me falla la memoria si fue en el año 2013, 2014, con autoridades neuquinas, contaron con la presencia del aquel entonces ministro de Defensa, el doctor Rossi, que es actualmente el mismo ministro de Defensa. O sea que hay una convalidación de la política en forma sistemática de este teórico conflicto étnico que en realidad es un conflicto que además sufre el Estado chileno del otro lado de la cordillera, con una coherencia en su accionar por parte del Estado chileno, y por supuesto el Estado argentino diletante, no sabe qué hacer con ellos, les reconoce un sentido de necesidad en la usurpación de tierra. Ahora, para ir a lo concreto, el fenómeno del RAM se resuelve con la justicia. No es de la guerra gaucha, es un conjunto de, la mitad de ellos son estudiantes de sociología de la UBA, por eso yo les llamo mapuches autopercibidos, el resto son ciudadanos chilenos, con lo cual eso se resuelve con la justicia y haciendo intervenir la fuerza pública. El Estado tiene como rol primario el sostener el monopolio del ejercicio de la fuerza legítima en todo el territorio, y es una de las capacidades que ha perdido este Estado, que hoy es un Estado fallido, de la mano de sucesivos gobiernos que han renunciado al monopolio del ejercicio de la fuerza. Bueno, muy importante eso que dijo ahora al final. Le quiero pedir que por favor profundice un poquito más sobre el rol del Estado. Ya dijo cuál es una de sus principales destinos, digamos, pero puede decirnos a grandes rasgos también cuál es el proyecto de NOS respecto a esto, al rol que juega el Estado. A ver, el Estado como origen fundacional, uno de los primeros atributos es el monopolio de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie adentro del territorio nacional puede ejercer un nivel de fuerza o puede sustentar un nivel de fuerza o puede argumentar un nivel de fuerza mayor que el Estado. El Estado consolida el cumplimiento de las leyes a través del monopolio del ejercicio de la fuerza. Después podemos discutir si tiene que tener monopolio en muchas otras cosas o no, que es totalmente discutible. Sí, yo creo que no, digamos, pero fundacionalmente el origen y el sentido del Estado es el monopolio de la fuerza. Si no hay monopolio de la fuerza, no hay imposición de la ley. ¿Y la ley a quién protege del final? La ley protege siempre al más vulnerable. El sentido de la república, el sentido del equilibrio de poderes en la república está hecho para controlar y para compelir el poder de los poderosos. Entonces, las leyes es lo único que le dan a los ciudadanos la posibilidad de sentirse protegidos y el sentido de igualdad frente a la ley. Si no hay un Estado monopólico de la fuerza, si las barras bravas persiguen a la policía los sábados y domingos en la cancha de fútbol, si los piqueteros toman la calle cuando se les da la gana porque no les gusta lo que cobran del propio taxista que tienen parado, que es el que paga impuestos para pagarle el plan que cobra, si las organizaciones paraestatales toman tierra de la mano de funcionarios del Estado, esto lo que perjudica es a los ciudadanos. Entonces, la base del Estado es el ejercicio del monopolio de la fuerza. Y este Estado, que es un Estado fallido, lo que han destruido es el monopolio del ejercicio de la fuerza, a través de la destrucción de las Fuerzas Armadas y el sistema de defensa, a través de compelir a las fuerzas de seguridad a un sistema prácticamente policial de calle, en inhibir la inteligencia criminal para avanzar sobre el delito organizado, con lo cual la Argentina hoy en ese aspecto está en un estado de anarquía. La anarquía delfina no es cuando no manda nadie, la anarquía es cuando mandan todos, y hoy en la Argentina mandan todos. En algún momento, en algún lugar, en determinados horarios, en la Argentina mandan todos menos el Estado. Cuando digo el Estado, digo el ejercicio del cumplimiento de la ley. Por eso que la Argentina hoy en día es un sistema anómico y es un sistema anárquico.
De acuerdo. Bueno, esa pregunta no estaba en el programa, pero se la hice porque justo lo mencionó y la verdad que me llamó mucho la atención. Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, mencionamos a los mapuches, como ya dijimos, son una organización que pretende violentar nuestra soberanía, pero no es la única que existe. Existen varias otras, ya también de origen inglés o de otros países del mundo, y hay una persona que viene desde hace mucho tiempo, bueno, cuando estaba en vida, hablando de todos estos movimientos y estas corrientes, alguien que usted lo conocerá muy bien porque usted lo definió como su padre en lo militar. Estoy hablando, como ya sabe, de Mohamed Ali Zein el-Din, una persona que, además de ser un gran estratega, sabe mucho de geopolítica, se adelantó a todas estas movidas. Entonces yo quería preguntarle también su opinión respecto a él y a dos de sus rasgos más característicos, que son, bueno, su nacionalismo católico, por supuesto, y su ferviente antisionismo. ¿Qué piensa usted de este cuerpo que conformaba la ideología de esta persona? No, bueno, el coronel fue un maestro y nunca configuró una doctrina política ni una ideología. Él era un patriota, fundamentalmente. Y a partir de eso, lo que analizaba era toda una serie de amenazas que él veía en el concepto de la patria y en el concepto de la permanencia del modelo del Estado-Nación. Y él fue un maestro, yo lo conocí cuando yo era muy joven, él ya era jefe de unidad y para nosotros fue un maestro en lo militar, fue un maestro desde el punto de vista de nuestra formación espiritual y además era, humanamente era un padre, digamos, ¿no? Con lo cual, siempre, siempre en mi memoria y en mi recuerdo del coronel, pero yo no sé si él formó una... el coronel no era un hombre de pensamiento, era un hombre de acción, digamos. Los hombres de acción en general no elaboramos teoría política ni doctrina. Lo que vamos viendo es cómo se comporta la realidad. Y el coronel, si hay algo que tenía, era su formación a través del realismo filosófico, una capacidad enorme de analizar y de ver la realidad. Y en base a eso hacía sus diagnósticos estratégicos. Y muchos de estos conflictos, como vos señalás muy bien, no solamente está el RAM, en Formosa, en el Chaco también es un movimiento que está prohijado por la política chaqueña, que tiene contactos con FARC. Hay muchos movimientos, pero sí creo que el más importante, por lo que tiene el núcleo de sustento hoy, es el tema del RAM. De acuerdo. Sí, yo comprendo muy bien, le agradezco por esa reivindicación tan grata respecto a lo que fue el coronel. Em, pero me gustaría una respuesta un poco más cerrada a las dos cuestiones que yo le pregunté específicas respecto yo sé que quizá una persona en sí no conforma una ideología, pero evidentemente tiene un marco teórico dentro del cual se mueve y todos sabemos, y más que nada, creo que también lo podemos ampliar a lo que es la rama católica o la rama nacionalista de lo que es el ejército, que es algo en lo cual también usted se debe mover muy bien. Esta cuestión del antisionismo, esta cuestión de la reivindicación del Dios católico, o cualquier cosa que usted quiera desprender de eso. Ahí es donde apunta más que nada mi pregunta. No, bueno, pero ahí vuelvo. El patriotismo no necesariamente es sistemáticamente ideologizar en contra de qué está. El patriotismo es la detección de las amenazas que vos estás viendo para tu propio proyecto de nación y formularlas de esa forma, digamos. Es un proceso de amor, no de anti contra otros temas, digamos. Y lo que el coronel era fundamentalmente era un patriota y murió siendo un patriota, ¿no? Y él describió toda una serie de amenazas que venían y que hoy de alguna manera se están desarrollando, ¿no? Bueno, de acuerdo. Como ya nos va quedando poco tiempo, voy a pasar a la parte que es más o menos un ping-pong. Tengo un par de referentes nomás que quiero preguntarle. Primero que nada, si me quiere dar su opinión respecto al gobierno de Menem o a las medidas de Menem, más que nada. ¿Ah, él, perdón? Al gobierno de Menem o a las medidas que él adoptó. Bueno, es para hablar una tarde entera, ¿no? Sí, da para... Gobierno de Menem fue una bisagra que tuvo muchos aspectos de gestión política que fueron muy positivos y otros aspectos que fueron catastróficos para la Argentina. Voy a empezar por los catastróficos, ¿no? A Menem le tocó la responsabilidad
un proceso que no había finalizado Alfonsín, que era el de volver a conformar las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque el resto de los países del mundo se lo pedían a Argentina, inclusive muchísimos miembros del Mercosur se lo ponían como una condición que Argentina no podía no tener relaciones diplomáticas, inclusive sosteniendo su propio conflicto, digamos, ¿no? Su conflicto declarado en Naciones Unidas, declarado en todas las cortes internacionales. Y yo creo que el Pacto de Madrid, que en realidad el pacto firmado es bastante inocuo, pero todo el proceso del desarrollo que terminó en la firma del Pacto de Madrid fue, desde muchísimos puntos de vista, fue bastante catastrófico para la Argentina, porque se pautó el desarme unilateral de Argentina, el desmembramiento de las Fuerzas Armadas y el sistema de defensa, con ello el Armada y prácticamente el abandono del mar territorial argentino, el desguace del Estado de la mano del teórico proceso de privatizaciones que se hizo durante los 90, más allá de que algunas fueron exitosas desde el punto de vista de la gestión de los servicios, el concepto del desguace del Estado fue terrible para la Argentina. Argentina paró los ferrocarriles de carga. Con eso entró en una matriz logística que hoy es imposible de remontar en términos de costos internos y de otra cantidad de problemas. Entregó los puertos, paró los astilleros, hundió la flota mercante, hundió la flota fluvial. Además de eso, una cantidad de servicios públicos que, vuelvo a repetir, algunos de ellos terminaron exitosos en términos de calidad de servicio, pero se tendría que haber hecho de otra forma. El desguace del Estado Nacional fue que el Estado Nacional perdió toda su dimensión estratégica y a partir de ese momento el Estado Nacional pasa a ser una gran ventanilla de pago del gasto político. El único rol hoy del Estado, al cual el kirchnerismo después le agrega a ese rol de ventanilla del gasto político, lo llama Estado presente. Al Estado fallido lo llama Estado presente. Bueno, a mí cuando ya vamos terminando, porque veo que nos queda el tiempo limitado, me gusta remontarme nuevamente al principio, que para hacerlo más ameno yo toqué el tema Malvinas, algo que nos despierta la pasión y con razón a muchos de nosotros. Así que me gustaría pedirle si nos quiere contar alguna de sus anécdotas en su rol allí cuando estaba en las islas o del combate, o quizá algo que le haya llamado la atención o pueda destacar la heroicidad de sus soldados. Ahí le doy rienda libre para que nos cuente y nos haga emocionar un poco respecto a eso. No, bueno, de mis soldados he hablado durante 40 años. El gran capital que uno trae de la guerra son sus hombres, ¿no? Los hombres con los cuales ha combatido, los hombres que uno ha enterrado, y los actos heroicos, la capacidad de sacrificio, la capacidad de entrega. Uno ve en la guerra personas sometidas a una situación absolutamente límite que logran sobreponerse solamente munidos de sus valores y munidos de su amor a la patria y munidos de sus principios, ¿no? Contrariando todo el modelo de la sociología conductista, Maslow y demás, donde dicen que solamente se puede acceder a determinados valores una vez que uno ha accedido a los bienes primarios de primera necesidad, digamos, ¿no? Entonces, yo con mis soldados lo único que tengo es agradecimiento. Tenemos un chat donde nos comunicamos todos los días y donde todos los días nos manifestamos ese afecto y esa hermandad después de haber vivido interminables momentos de tensión, de hambre, de frío, de angustia, y esperando la muerte, ¿no? Que la muerte es un hecho que manda Dios, no que decidimos los hombres, ¿no? Cuando los historiadores de Reta por ahí escriben, dicen, buscó la muerte la manda Dios, y por eso es que Dios transforma a los muertos en héroes. El único que da la categoría de héroe es Dios, porque uno pone el cuerpo, uno se expone, uno está en las mismas situaciones, y Dios designa a quién se lo lleva y a quién no. Y lo que te das cuenta con el tiempo es que Dios siempre se lleva a los mejores, a los que están listos, a los que están preparados. Al resto nos deja un tiempo para que trabajemos. Excelente. ¿Qué respondemos cuando nos hablan de los chicos de la guerra, no?
cuando sale ese discurso sentimentalista de no son héroes, son víctimas, o quizás ni siquiera tenían ganas de ir al conflicto? ¿Qué le contestamos a ese tipo de personas? Yo lo que vengo contestando, pregúntenle a los ingleses. Hay que preguntarle siempre al enemigo. Y el enemigo habló de nosotros y habló de nuestros soldados y habló. Yo me escribo con muchos militares británicos con un nivel de respeto, con un nivel de valoración de lo que hemos hecho, en las circunstancias que lo hemos hecho y con los medios que teníamos, enorme, y un enorme nivel de valoración hacia nuestros soldados. La desmalvinización, uno de los mensajes fue esto, ¿no? Fue victimizar y fue ningunear al soldado, tratándolo prácticamente como un idiota, y esto generó muchos suicidios. Al final, mirá, nosotros tenemos 649 muertos producidos por los ingleses, ¿no? En la guerra, de aire, mar y tierra. Y los gurkas argentinos, el periodismo, la prensa publicada, la política, generó casi la misma cantidad de suicidios en veteranos de guerra por este proceso, por el proceso de destratar al veterano de guerra. El único lugar donde un veterano de guerra, sobre todo un soldado, encuentra sentido a todas las cosas que pasó y a la juventud que entregó en esos 74 días, porque fue siendo un joven y volvió siendo un viejo, lo encuentra en el sentido de lo que hizo. Si el soldado pierde el sentido, el propósito, el por qué luchó en la guerra, toda la sociedad se lo desdibuja, termina no encontrándole ningún sentido, ningún propósito a lo que hizo, y eso es tremendo. Y eso es lo que han generado en muchos soldados argentinos. Los gurkas argentinos son peores que las balas de los ingleses. Es fuerte verlo de esa manera, porque sé que es cierto y lo veo habiendo salido hace no mucho tiempo del colegio secundario, lo veo presente, veo las cosas que le dan a los chicos más chicos y realmente uno se pone a pensar, tiene que ser importante la causa Malvinas para que se esfuercen tanto en querer desmalvinizar a las próximas generaciones. ¿Dónde radica la importancia en realidad del trasfondo político de la causa Malvinas? Porque yo sé que es un tema que despierta pasiones, es un tema, la causa nacional por excelencia, pero ¿por qué es tan importante Malvinas? Cuéntenos, ¿qué es lo estratégico que tiene? Léelo a Potas. Potas es un autor, el autor de toda la progresía socialdemócrata de los 80. Potas decía: el nacionalismo en la Argentina, que es tremendo, surge de las maestras de las escuelas. Hay que terminar con eso. Entonces, con 40... Léelo, está por ahí. Es un libro bastante gordo, pero vas a encontrar la cita rápidamente. Durante casi 40 años intentaron sacar Malvinas de la cabeza de los argentinos y lo único que lograron es instalar Malvinas en el corazón de los argentinos. Delphi, vos viajás al lugar más recóndito de la República Argentina, mirá que yo camino en la Argentina, y en los pueblos más pobres y en los pueblos más chicos vas a encontrar una plazoletita muy humilde que recuerda a los muertos de Malvinas. Malvinas es el enorme portaaviones que va a sustentar a partir del año 2048, cuando cese el Tratado Antártico, de la cual Argentina es firmante, la posibilidad de que Argentina acceda a la península San Martín, que es su pretensión en el territorio antártico. El territorio antártico es el territorio del siglo XXI. ¿Por qué? Porque, primero, es el único continente que no está dividido, no tiene división política, no se sabe muy bien cuáles son los recursos que todavía tiene, conserva y está rodeado de un mar, como es en este caso para nosotros el Atlántico Sur, lo mismo pasa en el Índico Sur, en el Pacífico Sur, de inmensa capacidad de recursos naturales, y fundamentalmente es una fuente inagotable de agua, digamos, ¿no? Que va a ser uno de los recursos en mayor nivel de disputa. Y Gran Bretaña sostiene, en forma muy testaruda, no por mucho tiempo, sostiene su posición en las Islas Malvinas porque es lo que le da la posibilidad de su proyección hacia la Antártida. O sea que para Argentina, Malvinas no es solamente un hecho sentimental, no es solamente discutir sobre un derecho que uno tiene, que
Es lo mismo que si vos discutieras un tesoro que está a 10 leguas abajo del agua, no tiene sentido porque nunca lo podés tener. Malvinas no es eso. Malvinas es un objetivo estratégico y geopolítico para la Argentina del futuro porque eso tiene que ver con el Atlántico Sur y con su proyección sobre el continente antártico. Entonces, a partir de esto, ¿cuál es el problema con Malvinas? Que Malvinas está en el corazón de la gente. Y por eso, porque fíjate vos que la historia del conflicto con Gran Bretaña, por Malvinas, desde 1833, no tiene 189 años de usurpación. Esto en el futuro va a ser muy importante, tiene 150 años, 74 días de posesión argentina y después los años que siguen, ¿no? 39 años más hasta este momento. O sea, la guerra de Malvinas divide la historia de Malvinas en dos, y esto, en la futura discusión con Gran Bretaña, va a ser un aspecto fundamental. Entonces lo que digo, Malvinas es un objetivo geopolítico y estratégico de la República Argentina. Y obviamente uno de los trabajos que van a tratar de hacer siempre es sacar a Malvinas de la cabeza de la gente. Y bueno, lo que han logrado es instalarla en el corazón, y de ahí no la van a poder sacar nunca más. Fíjate vos, Delfina, y esto se ve fundamentalmente en los jóvenes. Los jóvenes tienen una apetencia por Malvinas que es tremenda. Ellos me escriben y me invitan, hay rock de Malvinas, cantantes de rock de Malvinas, de rap de Malvinas, folclore de Malvinas. La juventud con Malvinas tiene una pasión. Cuando se despertó del mensaje oficial de la escuela, de los chicos de la guerra, y empezó a ver otra realidad, empezó a conocer la historia. Y ahí empezó a buscarla. Y te digo más, se siente mucho más identificado, por supuesto, con la historia verdadera de Malvinas, con la historia de aquellos héroes que combatieron en Malvinas y que dieron su vida por la patria, que con el mensaje tristísimo y pobrón de los chicos de la guerra y de la victimización y demás. La juventud no es eso, digamos, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente, yo creo que, y como joven se lo digo, creo que la causa Malvinas se está instalando, como bien dijo, en el corazón de cada uno de nosotros, ya pensando en nuestros abuelos. Todos conocemos un veterano de Malvinas al menos. Entonces es algo que nos toca muy de cerca y es fundamental que sigamos reivindicando la soberanía. Pero hay gente, y los partidos políticos juegan un rol muy importante, que puede ir más allá y ya se puede dedicar a planificar estrategias a largo plazo, o no tan largo, no sé cómo lo vea usted, para la recuperación definitiva de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Entonces yo le quería preguntar a usted si hay alguna estrategia o se está planificando de alguna manera cómo iniciar a negociar o cómo al menos ponernos en iguales condiciones con el Imperio Británico para poder negociar justamente sobre las islas. Bueno, Argentina tiene secuestradas, intrusadas las Islas Malvinas por el Imperio Británico, ¿no? O por lo que queda del viejo espíritu del Imperio Británico. Y Argentina está secuestrada desde hace mucho tiempo por una clase política que no tiene ninguna visión estratégica, ningún sentido patriótico, que no piensa jamás en el país y que lo único que se dedica es a tratar de ver cómo trata de tener la mayor cantidad de puestos en la próxima elección. Con lo cual, digamos, para rescatar las Islas Malvinas y tener una capacidad de negociación con Gran Bretaña en estos aspectos, Argentina tiene que volver a ser un país que tenga peso, digamos, un país grande como Argentina lo fue, con alianzas internacionales que le permitan negociar este tema con Gran Bretaña o en un organismo internacional. Con lo cual, primero para rescatar a las Malvinas hay que rescatar la Argentina, digamos, ¿no? Y hay que rescatar el continente. ¿Por qué? Porque si una Argentina desfolteada, desarmada, desintegrada, con una sociedad confrontada, con una clase política paupérrima, es imposible que en algún momento nos podamos sentar a conversar con los británicos. En 40 años hemos tenido 8 políticas distintas con respecto al tema de la negociación con Gran Bretaña. Se tiene que desarrollar una política de Estado. Para que se pueda conformar una política de Estado hay que pautarla. Para que pueda pautarse tiene que haber partidos políticos que sean la base y los garantes de una política de Estado, que hoy no existen, digamos, ¿no? Con lo cual hay que trabajar mucho, pero la estrategia es así. La estrategia se desarrolla a largo plazo. A lo mejor esto lo ven ustedes, Delfina, yo seguramente ya no lo voy a ver, pero
en algún momento hay que empezar. Y creo que nosotros en el 2019 dijimos, bueno, es el momento de empezar. Y empezamos con este tema. Y el primer paso, Delfina, nunca te lleva al objetivo. Pero lo importante del primer paso es que te saca del maldito lugar donde estás. ¿No? Cuando uno está parado en una situación de crisis, el primer paso que das te saca de esa situación. Y después el resto te lleva al objetivo. Así que estamos en ese primer paso. Trabajando Excelente. para una fuerza política que tenga estos valores y que piense la Argentina de esta forma, para que ustedes en algún momento estén en capacidad, cuando tengan mi edad, de negociar la reincorporación definitiva al territorio nacional de las Islas Malvinas. Gracias, muy esperanzador realmente la forma en que lo ha podido desarrollar y también creo que me sirve como introducción para la próxima pregunta, que bueno que lo mencionó. Quiero saber cómo es que se está desarrollando ahora el partido NOS, cómo está trabajando a nivel nacional, cuáles son las vistas a futuro, van a ir a elecciones este año, cómo se va a presentar usted, cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, estamos en 16 provincias, ya trabajando en el armado del partido, en un año obviamente de encierro y de la cuarentena permanente, que es muy difícil hacer política, un esfuerzo enorme. Bueno, ustedes lo viven en Santa Fe también, hay ese problema. Con los juzgados electorales cerrados, creemos que vamos a llegar a las elecciones de estas 16 provincias, con 7 provincias con el partido armado en capacidad de competir. Una de ellas es la provincia de Buenos Aires, donde yo voy a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito. Así que trabajando mucho. Nosotros siempre decimos lo mismo. Vamos a ser los primeros en política que vamos a probar trabajando. Y estamos trabajando. En forma muy intensa, con equipos de trabajo con un enorme espíritu patriótico, donde la gente no está peleándose por los cargos, sino está pensando realmente en esto, en armar un partido político que pueda sostener un proyecto de nación que nos cancelaron hace mucho tiempo. Así que muy contento con el resultado. A veces se llega, a veces no se llega, y esto también forma parte del proceso de paciencia que hay que tener en un diseño estratégico. Pero en el año 2023 vamos a llegar a las elecciones con las 24 provincias con NOS armados, con un proyecto presidencial mucho más sólido con el cual arrancamos en el 2019. Y esto es el trabajo de la incorporación de gente, la formación de dirigentes, la formación de jóvenes, la incorporación de jóvenes. Si vos mirás detenidamente mi Twitter, yo en un mes y medio hice 8.700 kilómetros por toda la República Argentina, y lo que vas a ver son fotos de dirigentes que dicen: yo me adhiero a NOS, yo quiero hacer política con ustedes, veo que hacen política en forma distinta. Así que muy contento, pero es un trabajo enorme, es un esfuerzo enorme porque se trabaja sin recursos. Gracias a Dios no tenemos recursos del Estado, no tenemos ñoquis, no tenemos patrón, somos perros sin dueño. Y el perro sin dueño, vos sabés cómo es, ¿no? Es muy libre, pero hay noches que cuando llueve se moja y hay noches que no come, digamos, ¿no? Y es así. Pero bueno, es lo que uno elige en la vida. Usted mencionó también recién a distintos referentes que los podemos observar en su Twitter, yo sé a quiénes se refiere. ¿Nos puede decir también quiénes son las figuras mediáticas o, bueno, justamente los referentes o incluso también los próceres? No tiene por qué ser gente que esté viva, que encarna lo que usted considera el espíritu de NOS, el espíritu ideológico de lo que es el partido. Bueno, ahí yo tengo un tema, nosotros no tenemos ideología. La discusión ideológica es una discusión que no me vas a ver dando nunca discusión ideológica. Creo que la ideología es una perversión de la política argentina ya en el día de hoy. Fíjate, los medios de comunicación, la discusión pornográfica entre teoría económica, discutiendo si Keynes o Adam Smith en un barco que se hunde, digamos. Eso es pornográfico. Entonces yo digo, nosotros somos unos críticos observadores de la realidad y venimos del realismo filosófico y político más puro, con lo cual no hay una idea previa que se imponga a la realidad. Yo sí creo que en la política argentina hay que salir de la discusión ideológica e ir a la discusión axiológica de los valores, porque los valores son los que guían la conducta individual y grupal de las personas. A mí difícilmente me veas dando una discusión ideológica, porque a esta altura de mi vida yo no juzgo a las personas por lo que piensan,
juzgo a la persona en cómo actúa. Entonces, vos vas a ver en NOS, tenemos gente que viene del marxismo que se quiere afiliar a NOS. Y vos decís, bueno, ¿pero qué identidad tiene con nosotros? En que ve los valores de la patria. Y el tipo quiere afiliarse. Claro, dice, no, bueno. Y no hay ningún pruebito. Es decir, yo ya a esta altura del partido no genero definiciones de ningún tipo de naturaleza ideológica porque se disparan discusiones absurdas. Yo lo que quiero es gente que obre bien, que quiera a su patria, que ame a su patria, que sostenga los valores que están claramente impuestos en el preámbulo de la Constitución: Dios como fuente de toda razón y justicia, soberanía nacional, defensa, trabajo, producción, transparencia en el manejo de la cosa pública. Esos son valores. Todo lo demás es cómo tendrían que ser las cosas si no fueran como son. Y eso son las ideologías. Por eso creo que las ideologías nos han pervertido en la política sistemáticamente. Vos vas a ver dando discusiones ideológicas en las redes a gente que discute cosas absurdas, que no existen, digamos. Entonces lo que yo digo es, empecemos a discutir los valores y empecemos a discutir cómo vamos a actuar y juzguemos a la gente por cómo se comporta y cómo se comportó en su vida y no por lo que piensa. Tengo muchos amigos que piensan muy parecido a mí, que piensan muy bien, ideológicamente muy afinados, y cuando yo los veo obrar, digo, ¿qué tiene que ver lo que piensan con lo que hacen, digamos, ¿no? Entonces, empecemos a juzgar a la gente por lo que hace. Esta es un poco mi postura. Bien, creo que fue muy claro. Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuántas Viendo, preguntas tenés al final? tengo interminables hasta que nos quedemos sin tiempo. No, porque te digo, porque yo tengo ahora, tengo que dar una conferencia por Zoom en la Universidad de Belgrano con el tema Malvinas, así que te pediría si puede ser, si no te molesta que sea la última, así me preparo para el Zoom. Por supuesto, por supuesto. Yo podría seguir hasta mañana, así que gracias por hacerme acordar. Bueno, le quería preguntar, asumiendo que el partido llegara en algún momento a la presidencia o a obtener bancas o como sea, ¿cuáles serían de las primeras medidas o las más importantes y minuciosas a las que usted trataría de apuntar o a conseguir? ¿Llegado a la presidencia? ¿Me preguntaste? ¿Cómo? ¿Llegado a la presidencia? Claro, llegando a la presidencia. No, creí que me preguntabas ahora el 2021 por los proyectos de ley. No, para llegar a Argentina lo que necesita en su rescate, ¿cuál es el diagnóstico? Argentina tiene 100.000 problemas. La estrategia es empezar a poner los problemas en fila, uno detrás del otro, o de a dos o de a tres en fondo, no todo al mismo tiempo. Entonces todo depende de tu estrategia, de cuál sea tu diagnóstico. Para mí el diagnóstico nuestro es claro. El sistema político en la Argentina lo que ha generado en 30, 35 años son 22 millones de argentinos que son rehenes de la política y del sistema político a través de planes y de subsidios que no les alcanzan para vivir. Entonces, con rehenes no hay economía, no hay república, no hay sociedad. Lo que hay es un modelo de una casta política con un sistema de rehenes. Entonces, el primer modelo, el primer plan de acción es liberar esos rehenes. ¿Cómo se liberan esos rehenes? ¿Cómo se transforma un ciudadano que es rehén del sistema político? En la Argentina es el único lugar del mundo, Delfina, donde alguien piensa que un rehén, que un secuestrador toma un rehén para cuidarlo, ¿no? Un secuestrador toma un rehén para usarlo de escudo, para utilizarlo, para negociarlo, para cambiarlo, nunca para cuidarlo. Entonces, el primer paso es ¿cómo se liberan estos 22 millones de rehenes? Con empleo. No hay otra forma de recuperar, de integrar socialmente a esas personas que hoy están y que mucha gente los castiga por el hecho de cobrar un plan, castiga al que cobra el plan y no castiga al que inventó el modelo del plan, que es la política, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la política? Te tira la bomba atómica y después te hace adicto a una curita. Esto es lo que ha hecho en los últimos 30 años. Entonces, ¿cómo se libera esos 22 millones de rehenes? Se liberan con empleo genuino. Y el empleo genuino, la única forma de que se genere es con producción. Con lo cual, lo que tiene que hacer Argentina, el primer plan de trabajo es desarrollar una explosión del sistema productivo en la Argentina, que tiene toda la capacidad de hacerlo el sistema productivo, si se liberan 2 o 3 puntos que son el ancla
del modelo productivo en la Argentina. Uno es la base impositiva. Es imposible hoy generar una explosión productiva en la Argentina con 168 impuestos de esa naturaleza, que son absolutamente superpuestos unos con los otros. El sistema, además de ser absolutamente injusto, de capturarnos casi más del 60% de la renta, además de eso es malo. Primer tema. Segundo tema. Si vos no adecuás y no modernizás la normativa laboral en la Argentina, como lo hizo Brasil, por ejemplo, inclusive lo hizo Brasil antes de Bolsonaro con Temer, es imposible generar empleo en la Argentina. La actual ley laboral fue generada hace más de 50 años en la Argentina para proteger el pleno empleo. Esa ley laboral hoy no sirve. Necesitamos una ley laboral que lo que haga es promover y generar el empleo genuino. Esta ley laboral actualmente lo que produce es el 38% del trabajo en negro. Es una vergüenza. Con estas dos patas, una tercera pata, que es achicar significativamente la dilapidación de recursos que hacen los gobiernos en la administración del gasto público. Cuando vos mirás el presupuesto nacional del FINA que nos ocultan todos los años, el 15% del presupuesto nacional hoy son políticas de género. Políticas de género, 15% del presupuesto, 3% del PBI, defensa tiene menos de 1%, seguridad tiene menos de 1%, educación. Entonces, lo que digo es, acá no es un tema de ideología liberal que hay que achicar el Estado. Acá lo que hay que ajustar y administrar bien el Estado y ajustar el gasto. Empezar a pensar en organismos que hace 40 años que no sirven para nada en la Argentina, como el INADI, como la Defensoría del Pueblo, como la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de la Mujer. Tenés para liberar del presupuesto nacional cerca, te diría yo, de un 40%. De organismos que hoy no le prestan ningún servicio al ciudadano. ¿No? Con lo cual, con esta espiral de plan, vos en mediano plazo, 4, 5, 6 años, lo que tenés es una pirámide ascendente de la economía. Y eso es lo que va a traer la solución. Si el Estado gasta menos, si no toma todos los meses de LIC y LEVAC al 38, 40%, si ajustás la normativa laboral, si además de eso achicás impuestos, vos tenés que una Argentina que va a empezar a producir. Y la producción en la Argentina y la falta de endeudamiento del Estado lo que va a traer es un proceso virtuoso al proceso de la moneda. Hablo de la inflación, ¿no es cierto? Lo que va a traer la inflación, lo que va a traer la disminución de la inflación en la Argentina es producir más. Cuando vos producís más de la misma cantidad de dinero, baja el precio de los productos. Esto es economía, hoja número 1 del manual. Como verán, yo siempre creo en la economía real y no en esta fantasía monetarista que hace 40 años que nos lleva al fracaso sistemáticamente. Bien, perfecto. Bueno, ha sido clarísimo nuevamente, así que ya para cerrar le quiero agradecer por su tiempo, también por el trabajo que está llevando adelante en todo el país junto a la gente de los equipos de NOS, a los cuales le mando un saludo enorme. Así que como es costumbre, aquí en mi cuenta voy a dejar que usted cierre con su conclusión o lo que sea que quiera decir, tanto para quienes nos están viendo como para la juventud en general, si quiere invitar a sumar al partido. Yo lo dejo con mi agradecimiento, mi eterna gratitud por este rato y bueno, por sacarnos nuestras dudas, por la labor en Malvinas y por todo lo que todavía queda por hacer. Hay muchos que confían en usted, así que por supuesto yo creo que tiene que tener la oportunidad, como todas las opciones nuevas, así que muchas gracias nuevamente y le cedo la palabra. No, gracias a vos, Delfina, realmente un placer y bueno, gracias por darme la oportunidad de llegar a todos tus seguidores, que son una cantidad enorme. Yo lo que les digo a los jóvenes es, Argentina es un país que tiene un futuro promisorio, porque tiene todos los recursos, tiene un capital humano extraordinario, tiene recursos naturales del tipo naturaleza que se le pida. Lo único que necesita la Argentina para tener el futuro que pensaron para nosotros los padres de la patria es una clase dirigente que tenga 3 características. Primero, que sea patriota. No se puede hacer bien lo que no se ama. Es imposible. Imposible. Segundo, que tenga niveles de transparencia razonables en términos de control de la corrupción.
conductas personales que sean de alguna manera ejemplo para aquellas personas que son los ciudadanos de a pie. Y tercero, que tenga una habilitación técnica mínima para gestionar los problemas del orden público, digamos, ¿no? Con estas tres cosas, la Argentina tiene que volver a ser lo que fue en aquel fenómeno explosivo de la producción y la exportación en la Argentina, y un modelo de desarrollar una sociedad con un nivel de interés en sus valores, de alineación cultural en cuanto a sus modelos, su educación personal y social. Argentina tiene que volver a hacer eso. Yo lo que les digo a los jóvenes, que con esa clase dirigente Argentina rápidamente va a empezar a revertir este proceso de la curva de caída sistémica de 50 años. Y también lo que les digo a los jóvenes es que todos aquellos que se quieren ir, yo les voy a tratar de ser muy concreto. Primero, el mundo no recibe a los inmigrantes como lo recibió Argentina a finales del siglo XIX y del siglo XX. El mundo es muy duro con los inmigrantes. Y el fenómeno del desarraigo quiere decir perder sus raíces. En el fenómeno del desarraigo la gente siente cuánta raíz tenía en el lugar donde estaba y lo sufre mucho, digamos, ¿no? Con lo cual, no piensen en irse, piensen en arreglar su casa, y su casa es esta. Como decía José Antonio, uno no ama a su madre porque es linda, ni porque prepara buenas comidas, ni porque es la mejor de la cuadra. Uno ama a su madre porque es de uno y es tuya tu madre. Y la patria es de cada uno de ustedes, y la patria es un proyecto en construcción. Sean partícipes de eso de la forma como ustedes crean que lo tienen que ser. Si ustedes, los jóvenes, no se ocupan de la política, los políticos se van a ocupar de ustedes. Se van a ocupar de su futuro, se van a ocupar de su presente, se van a ocupar de su caja de ahorro, se van a ocupar de su vida, se van a ocupar de sus hijos y se van a ocupar de sus nietos. Ocúpense de la forma pública, de la forma en como ustedes puedan y quieran realmente participar, pero no se desentiendan de esto. En la Argentina hemos, en los últimos 40 años, tercerizado, en la peor de las clases políticas, hemos tercerizado el manejo de lo público. Tenemos que volver a hacernos cargo de lo público y llevar adelante el proyecto de nación que nos heredaron los padres de la patria. Bueno, Berti, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan José. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos, gracias.